Canal 8 Telenor. Somos tu gente. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8, de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Nuestros patrocinadores, la gente que hace posible que ya arribemos prácticamente a los 12 años, ahora en mayo ya cumplimos 12 años con este espacio, llegando casi a los 600 paneles realizados, paneles educativos, paneles que te orientan hacia el entendimiento, es buscar la verdad en la profundidad de la realidad misma. Y hay un tema que, si bien es cierto, se ha zarandeado y se ha hablado mucho en San Francisco de Macorís, hemos dicho mucho y a la vez hemos entendido poco, porque todo es un proceso que ha sido llevado y que esperamos tenga un buen término. Estamos hablando del caso del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, que quizás para muchos puede ser un tema fiambre, un tema que ya ha pasado, que ahora es que venimos con esto. No, nos gusta analizar las cosas con la objetividad. Y aquí tenemos precisamente con nosotros al licenciado Ramón, quien es la persona que va a conversar con nosotros sobre todo este proceso, ya que él desde el inicio hasta este momento lo ha llevado a cabo. Y es el principal tema de los franco-macorizanos. Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Buenos días, mi hermano. Muy buenos días, Wilson, muy buenos días a todos tus oyentes de este gran espacio. Para mí es de alta satisfacción estar contigo compartiendo en el día de hoy este espacio y dispuesto a decir lo que ha sido todo el proceso del caso Ayuntamiento San Francisco de Macorís, desde su inicio hasta la etapa en que nos encontramos en este momento, así como cualquier otro tema que tú entiendas que debamos explicar y que se pueda dar a conocer en el día de hoy. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué pasó en un inicio? Mira, al principio del inicio del proceso, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, dirigido por el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, desde un principio se venía diciendo que en San Francisco había un sistema de corrupción que se estaba orquestando en el Ayuntamiento de San Francisco, y eso era, ya se venía hablando de eso. Entonces, cuando el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón denuncia que en el ayuntamiento, a través de las nóminas electrónicas, se ha originado un fraude donde han defraudado alrededor de 25 millones de pesos. Dicho esto, y excúsame, Ramón, esta parte, recuerdo muy bien esa parte. A la semana siguiente nosotros hicimos un panel sobre el manejo administrativo de los cabildos. Panel que nosotros hicimos aquí, con profesionales ligados al área. Y nosotros advertíamos de que esa denuncia que había hecho el alcalde era como cuando tú pasas un semáforo en rojo, la MET te detiene, pero tú llevas un contrabando, te van a detener por el semáforo rojo que violaste, pero no te van a someter por el semáforo rojo, sino por el contrabando. Entonces, esa vez yo hacía ese símil. Adelante. Mira, entonces, cuando él denuncia a uno de sus empleados, al hoy imputado y condenado ya en primer y en segundo rango, al licenciado Gelson Lizardo, como
el autor de ese fraude electrónico que había defraudado al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís por la suma de 25 millones de pesos. Pero tal como tú explicas, las cosas no se quedan ahí, sino que en el informe de auditoría, la auditoría no solo arroja esos 25 millones de pesos, sino que entiende que el fraude ha sido por encima de ese valor, y es entonces donde se inicia ya el procedimiento judicial. Cuando he detenido Gerson a través de un allanamiento y que también se solicita orden de arresto para el alcalde, sucede que Félix, el alcalde, estaba fuera del país, creo que estaba en una vacación, en un crucero, y cuando se entera, regresa aquí al país, inmediatamente entonces se le conoce la medida de cohesión. Ahí entramos nosotros, que habíamos ya comenzado con una querella en Constitución en actor civil, pero que por alguna dificultad, yo bueno aclarar esto para que el pueblo y San Francisco esté bastante claro y sepa qué fue lo que pasó en ese momento, porque mucha gente comenzaron a frotarse la mano, a decir que nosotros nos habían bajado de estrado, que que las querellas no se nos había admitido. Eso es al principio cuando sucede el caso. Resulta que en ese momento nosotros nos habíamos querellado solamente en contra de Gerson en ese momento, y es cuando entra Félix, que tenemos entonces que reformular la querella, y al reformular la querella, el código es claro y establece que la parte civil debe depositar, aunque sea 1 hora o 15 minutos antes de dar inicio a la medida de cohesión. Más sin embargo, no fue posible, y las razones por las que no fue posible también tiene parte de responsabilidad en algunos ciudadanos de San Francisco de Macorís, que al principio iniciaron y quisieron ser parte de la parte acusatoria, y que en un momento se fueron alejando, y eso no nos permitió a nosotros el tiempo suficiente, y cuando llegamos a la medida, ya la medida iba a iniciar y no había la oportunidad, y el juez, dando cumplimiento, el magistrado Medrano, a lo que establece la ley, dijo, bueno, ustedes pueden quedarse, pero no pueden postular en este momento. Y nosotros decidimos entonces que no hacíamos nada en un estrado donde no fuéramos a poder litigar y a hacer uso de del escrito que en ese momento estábamos depositando, justamente ahí en el momento de la audiencia. Y decidimos retirarnos con el compromiso de formalizar la querella y luego depositarla, porque la parte civil tiene la oportunidad de depositar antes de que se conozca la medida de coerción. ¿Y no podían ustedes pedir un reenvío de esa medida de coerción en ese momento? Se podía hacer, pero no lo podíamos hacer porque nosotros no éramos parte. No éramos parte porque no habíamos depositado. Entonces, ante esa razón, no lo podíamos hacer. La oportunidad que nosotros teníamos era, entonces, a partir de ahí, sí, podíamos depositar nuestro escrito, y tal, así sucedió. Depositamos nuestro escrito, fue acogido por el juez, y fuimos admitidos como parte querellante, tanto por el PESCA como por los tribunales, y entonces comenzó el proceso.
Como tú podrás saber, ahí se salió la medida de cohesión, donde a Félix se le impuso como medida de cohesión una garantía económica por 5 millones de pesos, visita periódica, salir fuera, el impedimento de salir fuera del país. Eso pasó también con Gelson Lizardo y pasó con la ciudadana Fiordalisa Henao, que era la contable del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Cuando se habla de 5 millones de pesos, ¿tienen que depositar líquido los 5 millones de pesos o es un por ciento? No, son los 5 millones de pesos depositarlo en efectivo en unas cuentas en el Banco Agrícola. Y ese dinero todavía está depositado ahí, porque hasta que no se le varíe la medida, él tendrá que mantener ese dinero ahí. Ahí se mantiene, tanto el de Josefina, como el de Gelson Lizardo, como la garantía de Félix Rodríguez, están depositados ahí. A partir entonces de ese momento, parece que los estrategas de la defensa de Félix Rodríguez, los licenciados Balbuena y Ramón Núñez, que fueron los que defendieron al principio a Félix, entendieron que debían hacer todo lo humanamente posible por sacar de aquí, de la jurisdicción de San Francisco de Macorís, el procedimiento para llevarlo, y decimos nosotros eso y no nos equivocamos porque así sucedió, a un tribunal donde les fuera más fácil a ellos poder jugar con ese proceso. Y así lo hicieron. A esa parte vamos ahora, dentro de un momentito, porque una parte que no queremos dejarla atrás, que es la parte medular, que es el aspecto de lo que tiene que ver con la investigación para poder materializar la acusación. ¿Investigaron ustedes por su cuenta como abogado o sustentan ustedes su querella a la luz de la auditoría de la Cámara de Cuentas? No, nosotros hicimos nuestras investigaciones y depositamos también pruebas. Lo único que los elementos de prueba que nosotros depositamos, hermano, las pruebas de nosotros, porque el Ministerio Público sustentó su prueba principal en el informe de auditoría, en el que nosotros también nos apoyamos. Pero nosotros depositamos un sinnúmero de pruebas testimoniales, un sinnúmero de pruebas documentales, tanto certificaciones de bienes que eran propiedad de Félix Rodríguez, de vehículos, de propiedades, de finca. Todo eso se depositó en el expediente y eso sustentó también parte porque nosotros decíamos que había un enriquecimiento ilícito y que debíamos probarlo. ¿Y cómo lo probábamos? Con ese tipo de elementos de prueba, depositando esas certificaciones. En parte de esas certificaciones, al depositarla en el tribunal, una parte la cogió y otra parte entendió que no, que eran insignificantes, que no debía cogerla, pero para nosotros entendemos que fue suficiente para conseguir entonces la condena que se consiguió y para conseguir también la multa que fue bastante suficiente y que yo creo que el pueblo de San Francisco de Macorís en cuanto a esa parte está satisfecho. En cuanto a la parte civil hay una satisfacción, pero en cuanto a la parte penal, como que la gente aspira a algo más y de ese otro tema que vamos a tocar. Pero no queremos salir de lo que es ese proceso de investigación, auditoría que hiciera la Cámara de Cuentas. ¿Cómo lo califica usted como abogado? ¿Le ha servido suficientemente para usted sustentar su demanda? Claro que sí. La prueba por excelencia es la auditoría. Ahí se demostró... Esa auditoría es una auditoría completa. ¿Se hicieron auditoría de campos? ¿Se abarcó la magnitud del mal o se sesgó? Para mí, la auditoría fue completa y pudo demostrar que ciertamente se había defraudado una gran cantidad de dinero, que no habían soporte, que no se habían justificado los soportes para esa gran cantidad de dinero, que se hicieron cosas que no son correctas de una administración. Entonces, esa auditoría para mí estuvo
lo suficientemente completa y ese informe arrojó entonces una verdad modular y fue que al pueblo de San Francisco de Macorís, a este municipio, se había defraudado por una inmensa cantidad de millones de pesos incalculables. De manera, no decimos, bueno, quizás Dios te diga, Félix Rodríguez a lo mejor asumió esa cantidad de dinero, pero por lo menos no administró y permitió que no solamente Gerson a lo mejor fuera el que usó esos 25 millones, es posible que otros funcionarios también lo hicieran, pero él era el administrador, sobre él caía la responsabilidad de administrar las cosas bien, porque la ley es clara y te dice que el síndico es el administrador de sus bienes y todos los funcionarios que son parte del tren gubernamental de un ayuntamiento están por debajo de él. Entonces, ciertamente hay una responsabilidad de quien dirige, es el responsable de que las cosas se hagan y se hagan bien. Y esa es una responsabilidad tanto civil como penal que acarrea dentro de lo que es su posición. Porque, ok, yo quiero ser alcalde, pero ¿cuáles son mis competencias? ¿Cuáles son mis responsabilidades que le son inherentes a esa función? Que me vinculan con quienes son mis súbditos. Ahora bien, en ese proceso, y quizás yo lo diga por ignorancia, porque no soy conocedor de leyes ni de mecanismos contables, pero sí como un simple ciudadano, y desde el palco de la ignorancia, como decimos, en cuanto a lo que tiene que ver con la auditoría de la Cámara de Cuentas, nosotros advertíamos en un momento que faltó un elemento que es la auditoría de campo, que es el experticio que se hace cuando yo digo aquí en esta obra fue sobrevaluada y yo voy y le hago una auditoría a esa obra. ¿Hasta dónde tiene asidero este postulado? No, mira, eso se demostró de manera clara porque la mayoría de las obras, casi en todas las obras que se realizaron, hubo una sobrevaluación que pasaba de lo que establece la ley. La ley establece que usted puede hacerle adendo a las obras por un 25%. Y eso, hubieron obras que se pasaron de un 100%. No es posible que por lo menos la obra, el remozamiento que se hizo en la salida a Anagua, esa obra tiene un inicio de unos 3 millones de pesos y eso terminó por encima de los 12 millones de pesos. Es verdad, ellos dicen, bueno, no, fue que se aumentó, pero no se aumentó. Quisieron decir que llegó hasta aquí, hasta la bomba de la Bienvenido Fuente Duarte, pero eso no es verdad. Tú sabes y el pueblo sabe y nosotros sabemos que eso no fue así, que eso comenzó en la intersección de la Avenida Libertad y que llegó un poquito más para allá de La Sirena. O sea que, y ahí no es posible que se gastara esa cantidad de dinero en un muro y remozar una calzada. Y eso sucedió en todas las obras, en todas. Entonces, ese aumento de manera desproporcionada y permitir y dejar hacer, ahí es donde se fue el dinero, que no sabemos a la mano de dónde se fue, pero la verdad es que al pueblo de San Francisco de Macorís se le defraudó con ese dinero. Y no es posible que hoy se diga, ¿por qué no? Es que fue porque fue sobrevaluada, pero esa sobrevaluación tiene una consecuencia y tiene que tener una responsabilidad. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Quizás las cosas no llegaran, debieran haber estado detenidos hasta los ingenieros, debieran haberle explicado. Por eso, lo que yo entiendo que faltó fue más investigación de parte del órgano investigativo del Ministerio Público, que debió llegar más lejos, debió tratar de esa acusación, llevarla a más personas dentro de ese ayuntamiento, no solamente quedarse en las 3 personas y por último ya incluir entonces a Anaída Bovier, que la incluyeron en la acusación, pero yo entiendo que ahí se quedaron más gente que debieron estar, incluyendo ingenieros, incluyendo también a muchos presidentes
de las diferentes salas capitulares que existieron en ese momento. No solo presidentes, la ley 176-07, que es la ley que rige los ayuntamientos municipales y de Distrito Nacional, la división territorial, es clara y establece competencias. Y una de las competencias de los regidores, que son legisladores municipales, está lo que tiene que ver con la fiscalización. ¿Contempla la ley algún delito de negligencia, la negligencia? Claro que sí. Por eso yo dije que el Ministerio Público Entonces, ¿por se qué quedó corto en dejarlo a su un lado investigación? cuando son tan responsables como el propio alcalde de vigilar los fondos de la ciudad? Esa es parte de las debilidades que tenemos, esa es parte de las debilidades que tiene la municipalidad. En eso ahí hay una gran debilidad. Y haciendo un paréntesis sobre este caso y entrando a otro, pero solamente para decirte las responsabilidades que tienen los concejales. Los concejales, tal como tú lo explicas, la ley le da la facultad de supervisar y fiscalizar. Ese es el compromiso de ellos. En estos momentos se está librando una batalla entre los concejales de la Junta Distrital de Cenoví con el director de la Junta de Cenoví, porque el director de la Junta se niega a darle información a ellos y ellos quieren ser, pues ellos saben que tienen esa responsabilidad de poder de fiscalizar, de ver dónde se invierten los fondos, y él entiende que no Pero tiene ese es que la compromiso. negligencia, ¿es un hecho punible o no? Es un hecho punible, claro que sí, claro que sí. ¿Hasta dónde se le alcance en esa materia administrativa? Por ejemplo, yo tengo que fiscalizar una obra, no lo hice, ahí cogieron y hubo una sobrevaluación. ¿Cuál es mi responsabilidad como fiscalizador a nivel tanto civil como penal? Claro que tú entras en la actividad de cómplice. Tienes que entrar en la actividad de cómplice, porque si tú tienes una responsabilidad y tú no cumples con esa responsabilidad, tú eres parte del daño que se cometa ahí. O sea, de todo lo que pase ahí, tú eres responsable de eso. Por eso yo decía, bueno, que el Ministerio Público, el PECA, no hizo la investigación profunda que debió hacer, porque eso no debió quedar ahí, no debió quedar ahí. Ese ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ahí no solamente los que fueron enjuiciados, a mi juicio, eran los que correspondían estar enjuiciados. Ahí había más gente que es responsable y fue responsable y permitió y sabía que que se estaban dando cosas erróneas ahí y permitió eso. Entonces, pero quien lleva la voz acusadora, quien acusa, es el Ministerio Público, en este caso es el PECA. O sea, la parte civil hace su acusación, pero quien tiene la investigación es el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no investiga, imagínate tú, ¿qué podrá hacer la parte En civil? tu calidad de abogado, de parte del cuerpo de abogados que lleva esta demanda y que San Francisco de Macorís pues deberá reservarte ese espacio de responsabilidad que tú has tenido, de defender los bienes de San Francisco de Macorís, que así es como yo te veo y siento ese gran orgullo de que tú pues seas parte de este cuerpo de abogados, ¿no podías incluir esas personas? No, nosotros, porque oye, ¿qué es lo que sucede? Quien presenta la acusación es el Ministerio Público. Eso era a luz del código. Sí. Eso para que ustedes vean, hazme una pausa. Entonces, Eso para que ustedes vean, hazme una pausa ahí, Ramón. Eso para que ustedes vean lo que nosotros hemos venido diciendo aquí. Que aquí nos fijamos mucho en los fiscales, ¿verdad? Aquí nos fijamos mucho en los jueces, en la administración de justicia, pero no nos damos cuenta que es que el armazón mafioso que hay aquí se origina en el propio Congreso Nacional, trayendo códigos que no responden a una cultura como la cultura que tiene nuestra República Dominicana. Esos diputados y senadores que aprueban esos códigos, mire, por ejemplo, los abogados aquí quisieran, pero están maniatados. ¿Por qué? Porque el código no le permite. ¿Y quiénes fueron los que aprobaron el código? Eso que le dan picapollo a ustedes y le dan cerveza y romo para catapultarse en el Congreso Nacional. Continúa, Ramón, que fue un solo paréntesis. Ok, entonces, por esa razón, nosotros, los que
aunque tú quieras hacer una acusación alternativa, como lo establece el código, una acusación particular, tiene que hacerle en base a las personas que el código ha acusado, que el Ministerio Público ha presentado como acusador. Entonces, por esa razón es difícil, tú sabes. Bien, entonces, entrando ya y siguiendo con lo que es el procedimiento de lo que pasó, Sí. yo decía que la defensa de Félix Rodríguez, y que para mí fue, y sí, y lo dije, y se lo dije, aparte de ello, yo entiendo que fue una estrategia equivocada, aunque consiguieron al principio su objetivo. Hay que decir que consiguieron al principio su objetivo, el hecho de tratar de sacar el proceso de aquí de San Francisco de Macorís para llevarlo a otro tribunal donde ellos tuvieran la facilidad de poder hacer y negociar y tratar de conseguir una sentencia favorable, como la que consiguieron en la provincia de Santo Domingo, con el juez designado por el tribunal Mejía Lebrón, que fue quien dio ese funesto no al lugar de la acusación y descargó de toda responsabilidad en la parte acusatoria tanto a Félix como a Gerson y a Fiordalisa y a la ciudadana Boviet. En ese momento ellos lograron su objetivo, pero nosotros que nunca desmayamos y que sabíamos y estábamos seguros que fue una decisión manejada y comprada, ahí no nos cabe duda. Es más, tan así que ese juez que dio ese no al lugar en ese momento fue destituido por corrupto y está fuera de la justicia por falta grave, por haber vendido sentencia, por haberse prestado a dar sentencia complaciente. Pero está suelto. Eso es lo grave del caso. Es lo que Debió es el mando estar de impunidad que tiene la República sometido. Dominicana. Si esa persona le hubiese establecido un código que incurra en ese delito, un juez que incurra en ese delito, va preso a la misma pena de la persona que cometió el delito que él quiere obviar, no lo hiciera. Pero ¿qué pasa? Que aquí el delito es un negocio. Usted llega y se ganó 2 millones de pesos en un hecho y usted no pierde un centavo. Y quizás si cae preso con 200, 300 mil pesos usted sale. Entonces, el delito es un negocio en la República Dominicana y por eso es una de las razones que nosotros pues advertimos de que se cometen tantos delitos producto de la rentabilidad y la jugosidad de los mismos. Así es, ciertamente ese caso, que todo el mundo sabe que a la luz de los hechos, y no solamente por ese, él fue destituido también por otro caso, y él está ahí con su dinero o sin su dinero, pero está ahí. Y el pueblo y el país sufriendo y viendo cómo la corrupción se lleva la mayoría de los fondos, y por eso hoy no podemos decir que tenemos una seguridad social acorde, no tenemos los problemas principales resueltos precisamente por eso, porque desde la justicia se cometen esa corrupción. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros salimos derrotados y amargados, pero sí con la fe y la confianza, que nunca la perdimos, en que debíamos entonces apelar esa decisión? Que ciertamente el código con relación a los no al lugar permite que se apele. Y el código dice que el envío a juicio no debe ser apelado, no se apela. Nosotros apelamos, hicimos nuestro escrito y así lo hizo el Ministerio Público también. Tenemos que decir que el Ministerio Público actuó con cumplió mucha también responsabilidad en esa parte. Pero si tú lees la sentencia que dio la Corte, el presidente de la Corte, ese auto que dictó el presidente de la Corte de la provincia de Santo Domingo y el escrito que nosotros le depositamos,
fueron los mismos elementos. Las razones por las que nosotros decíamos que debía acoger nuestro escrito, y así lo acogió y envió a juicio de fondo a los 3 imputados, a los 4 imputados. Solo los abogados de la defensa de Félix Rodríguez son los responsables de que se haya trasladado hacia Santo Domingo, hacia un tribunal de Santo Domingo, otra jurisdicción. El caso Félix Rodríguez, ¿o hubieron presiones sociales internas que así lo motivaron? No, para mí esa fue una estrategia de los abogados, principalmente los abogados de Félix Rodríguez, porque en correlación a los abogados de Gerson y de Fiordalisa, ellos manifestaban que no era el deseo de ellos, que ellos no estaban con esa decisión, pero sí lo de Félix Rodríguez sí, eso lo hicieron. Buscaba estar cerca del faraón, buscaba estar al alcance del faraón, sí, a ver si le exoneraba. Eso es lo que ellos buscaban. Y yo les decía que era un error, porque salir de aquí de San Francisco de Macorís, donde a ti te conocen, donde tus jueces te conocen, donde a ti te han dado una medida que, si bien es cierto, yo no las critico, yo entiendo que fue ajustada al derecho. Para mí fue ajustada al derecho, quizá otros entienden que no, que debió habérsele dado prisión, pero si tú acoges y analizas un individuo que se presenta, que tiene arraigo, eso es lo que establece el código, y se le puso una medida de 5 millones de pesos, pues yo entiendo que para llevar un procedimiento acorde con el derecho, la medida no fue desproporcionada, sino que tuvo su proporcionalidad en ese momento. Entonces, ¿el sacarlo de aquí favoreció o entorpeció al final de la jornada? No, de hecho entorpeció, y para nosotros eso fue terrible. A nivel de gastos. A nivel de gasto, para las personas que han colaborado, porque hay que entender que este proceso lo hemos llevado 3 abogados, encabezados por el licenciado Silvestre Abreu Gómez, sí, y el licenciado Ramón Orlando Justo y yo. Somos 3 abogados que no tenemos recursos económicos. Todo el mundo nos conoce y la gente sabe quiénes somos, y que el aporte de algunos ciudadanos ha sido lo que ha hecho posible que este proceso haya llegado al momento que ha llegado, porque la verdad es que yo no recuerdo la cantidad de viajes que nosotros tuvimos que dar. Solamente... ¿Le quedan un par de viajes todavía? Todavía. Yo creo que ya no nos quedan mucho. Ya estamos terminando con esto. A la Suprema tú irías el día a concluir, pero habrá que depositar. Si ellos recurren la sentencia, es posible que sí. Ellos no se van a quedar con una condena, van a agotar los últimos recursos que le quedan, porque es un asunto, es un derecho que tienen. Exactamente. Vamos a pedir tu permisito para, antes de entrar a esa parte, para irnos a un pequeño corte comercial y ya regresamos, porque aquí quedan muchas incógnitas. Sí, queda mucho sobre este tema. Juicio. Sí, queda mucho por hablar de este juicio. Ustedes no se muevan, que ya regresamos. Esto es un análisis objetivo a lo que pues está aconteciendo en cuanto al caso. Antes de irnos a la pausa, nosotros conversábamos contigo, Ramón, sobre esta parte que tiene que ver con llevarse el juicio a Santo Domingo y las implicaciones que esto ha tenido. Pero también hubo una partecita que se nos quedó atrás, que es la pila, el cuerpo de abogados que estuvieron en el inicio de la demanda, y hoy solo vemos 3. Mira, al principio, por eso yo te decía que una de las causas por las que al inicio nosotros nos pudimos depositar el escrito de querella justamente fue precisamente por eso, porque al principio un sinnúmero de abogados aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís querían ser parte y habían manifestado y fueron parte también de ese escrito inicial, y que luego entonces se retiraron. Eso atrasó un poco y por eso no pudimos estar en la audiencia de medida de cohesión.
Esa fue parte de la causa. Hay que decirle al pueblo de San Francisco de Macorís que eso fue lo que pasó y que por eso nosotros no pudimos estar en la medida de cohesión, que lo decíamos al principio, porque se comenzó y comenzaron a aplaudir que no habían sacado del proceso. Al principio y nosotros, que sabíamos que lo que había sucedido era una parte jurídica y legal, o sea, que no teníamos por qué, y sabíamos que era un asunto momentáneo, que podíamos entrar, y así lo hicimos, y entramos, y nuestra querella fue acogida, y ahí estamos. Ustedes como abogados han sentido el peso del poder político. Bueno, mira, quizá el peso del poder político en los últimos tiempos, ¿no? Pero al principio sí. Al principio se decía que debíamos, que nosotros no íbamos a salir con esos abogados, que 3 abogaditos de San Francisco de Macorís, no era verdad que iban a salir porque tanto Ramón Núñez como el otro abogado, el licenciado Balbuena, fueron abogados, o sea, de grandes oficinas en Santo Domingo, incluso de grandes casos en Santo Domingo, y se entendía que la carga iba desigual. Pero más sin embargo, nosotros nunca les temimos a eso, porque los abogados somos todos. Entonces tú no puedes nunca entender que porque alguien haya tenido mayor éxito, porque haya estado en mayores oportunidades, porque haya sido parte del engranaje del gobierno, tú tener temor. Y nunca tuvimos temor y siempre confiamos en nuestra capacidad, siempre confiamos en que debíamos hacer las cosas como manda la ley. Y hasta este momento, el proceso lo hemos llevado conjuntamente con el Ministerio Público. No hemos hecho lo que queríamos haber hecho. Nosotros se podía haber conseguido una condena mucho más fuerte. ¿Y existe esa posibilidad o no? No, ya no existe. Porque, ¿qué fue lo que pasó? En la parte investigativa, nosotros presentamos un sinnúmero de testigos, de pruebas testimoniales, y las pruebas inmediatamente se presentan en este código, no son de una parte, sino que se convierten en prueba de la parte, y quien tiene el poder coercitivo de poder conducir las pruebas es el Ministerio Público, y aquí habían personas que habían dado testimonio que no fue posible llevarlo porque inmediatamente tocó el momento de que debían presentarse al juicio, no lo echaron a correr. Para mí y no existe una responsabilidad, y no existe una responsabilidad del hecho de que yo sea testigo de una prueba y que luego yo me eche para atrás, desista de ser testigo, ¿no tengo una responsabilidad al respecto? Claro que sí. Debe ser conducido y llevado al juicio de manera conducido. Lo que pasa es que, es lo que te digo, esa es una parte que debió hacer el Ministerio Público, que debió hacer PECA y no lo hizo. ¿Y esta parte no lo entra en conflicto a ustedes con la Fiscalía? No, porque nosotros lo presentamos y los testigos son de todo el mundo y hicimos el esfuerzo posible. Ellos lo hicieron, vinieron aquí, trataron, pero salí a buscar un testigo que ha dado una dirección y ellos fueron a su dirección, pero no está, ese ya no vive aquí. Es uno de los grandes problemas que tiene este país. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la que usted hace lo que usted le dé su gana, no lo que usted quiera, no lo que usted le dé su gana. Así mismo es. Entonces, esto, por ejemplo, va a evitar de que haya una condena más ejemplarizadora. Así es. Y con mi ausencia me estoy haciendo cómplice y yo no tengo ningún costo. Por eso es que yo insisto tanto aquí de la negligencia, de la complicidad, que tenga su verdadero costo. Pero lamentablemente, mientras esto no suceda, tengamos mejores legisladores para que hagan mejores códigos y haya un mejor desenvolvimiento en el manejo de la ley en la República Dominicana de nuestro sistema de justicia.
Ahora bien, vamos a entrarnos ya, Ramón, a lo que es el fondo. Bien, el juicio Hablamos de de malversación de fondos, ¿verdad? De prevaricación, ¿verdad? Sí. ¿De cuáles otros elementos estamos hablando en la acusación? Bueno, el Ministerio Público acusó a la parte de malversación de fondos, lo acusó de asociación de malhechores, lo acusó de usar los fondos del ayuntamiento de manera indebida. Esa fue la acusación que le presentó el Ministerio Público a ellos. ¿Y esa es la acusación que aún se mantiene vigente? No necesariamente, no. En el juicio de fondo se varió, no se asumió la asociación de malhechores. ¿Por qué? No estuvo, el tribunal entendió que no existió una voluntad en conjunto entre todos, sino que los hechos fueron de manera particular y por eso entendió que no existía la asociación de malhechores. Muy romántico, sí. Bueno, ese es un asunto de, Sí. de los tribunales. Tú sabes que nosotros no vamos a entrar en contradicción con Sí. ellos. Tú sabes que podría haber sucedido, pero ciertamente la sentencia no estableció esa parte ahí. La condena fueron de manera particular. Se entendió que ellos no se Eran instancias de unieron poder conjuntamente para delinquir todos juntos, sino que los hechos fueron de manera particular y las negligencias que sucedieron fueron de manera particular. Por eso la asociación de malhechores no se acogió como elemento de prueba tal como lo presentó el Ministerio Público en su acusación, nosotros en el escrito de querella y en el escrito de adhesión que hicimos a la acusación. Mira, en el juicio de fondo, la defensa de Gelson Lizardo aportó a la intención del proceso. Esa fue el elemento número uno. Ahí fue ellos sustentaron su defensa. Porque ellos decían que a Gelson se le habían hecho algunas actuaciones procesales antes de la medida de cohesión. Pero ¿qué te dice el código? El código te dice que la investigación inicia con la medida de cohesión y que el código establece algo bueno ahora, y es que cuando tú entorpeces el proceso, cuando tú le pones traba para que el proceso no pase, ese tiempo no puede ser computado. Y los jueces, tanto el primer grado, le hizo un cómputo de manera detallada por las causas de que no podía coger ese pedimento que fue donde la defensa de Gelson hizo todo el esfuerzo posible. Ellos decían, bueno, pero es que nosotros no fuimos parte de eso. O sea, nosotros no fuimos parte de que el juicio se sacara de aquí, de San Francisco de Macorís, y que en ese proceso se perdieran como 8 meses. O sea, eso solamente lo hizo la defensa de Félix Rodríguez. Pero y esos 8 meses no van computados en la pena. No van computarizados en el espacio del tiempo para culminar el proceso, que es de 3 años. ¿Qué sucede entonces? Que ellos tenían en principio gozaban del privilegio de jurisdicción, porque venían siendo arrastrados por Félix Rodríguez, que tenía privilegio de jurisdicción. Por su condición de alcalde. Por su condición de alcalde. Entonces, ahí se perdió ese tiempo. En el momento en que se acoge el recurso del Ministerio Público y el recurso de nosotros, solicitando que se revoque el no al lugar que ha dado el juez de primer grado, ellos, sabiendo y estando seguros y convencidos que la ley y el código dice que en materia de recurso, en materia de envío a juicio, no puede ser apelado, ese procedimiento no puede ser apelado, ellos recurrieron eso ante la Suprema Corte de Justicia. Y ahí también se perdió
un tiempo, ahí duramos alrededor de un año o 9 meses en ese proceso, por lo que ese tiempo el juez se lo detalló de manera clara con relación a nosotros también, la parte civil, porque nosotros también solicitamos en algunas ocasiones algunos reenvíos para tratar de poder conducir a los testigos, de que el Ministerio Público pudiera conducir los testigos, y más sin embargo no se logró, pero eran asuntos de espacio, de unos 15 días o un mes, por lo que eso no tenía gran relevancia. Pero esas dos actuaciones, tanto la actuación de sacar el procedimiento aquí de San Francisco de Macorís, de esta jurisdicción, que sigo insistiendo que yo entiendo que fue un grave error de la defensa de Félix Rodríguez tratar de sacar ese procedimiento de aquí, y con relación a apelar ya el envío a juicio que le había dado la Corte de Santo Domingo al proceso, donde decía que revocaba el no al lugar de Víctor Mejía Lebrón y que enviaba el procedimiento por la jurisdicción de fondo. Eso ahí perduró un tiempo suficiente, y esa teoría, que era la teoría que llevaba la defensa de Gerson Lizardo, esa teoría se le cayó en ese momento, y es por eso entonces que la Corte, y ahí entonces vamos al juicio de fondo, y entramos entonces al juicio de fondo, y son entonces condenados a las condenas que el pueblo conoció, la condena de primer grado, que era de 5, 8, ¿Bajo cuáles argumentos específicamente fue lograda esa condena? Esa condena fue lograda en base a que habían defraudado, habían violado la ley en relación al defraude de los fondos de San Francisco de Macorís, y que Félix Rodríguez era responsable, había sido responsable y fue sometido como cómplice de esa responsabilidad de que se habían desaparecido del municipio la suma de 25 millones de pesos que Gerson supuestamente había sustraído, y que hasta este momento ha sido probado en dos grados, por los que él es sometido. Por eso tú ves que en primer grado... ¿Y Félix aún sigue siendo sometido solo por la negligencia? ¿Por haber inobservado esto? La Corte entendió que no. La Corte entendió que la responsabilidad mayor era la de él, y por eso, haciendo uso de la facultad que tiene la Corte de emitir su propia decisión, entonces que dice, no, usted es el responsable mayor y usted ha sido el responsable de esa defraudación en San Francisco de Macorís, en el municipio de Macorís, y por eso entonces lo condena a él a una pena mayor que a la que condena a Gerson Lizardo. En ese proceso estamos esperando que la Corte notifique. Hasta este momento no ha notificado. Entiendo que ya el espacio ha sido más que suficiente, el tiempo para que la Corte pueda enviar esos recursos acá, para que aquí sean notificados, más sin embargo no lo ha hecho. Nosotros en estos últimos días hemos estado valorando la posibilidad de comenzar a diligenciar, de que esos procesos ya vengan aquí a San Francisco de Macorís, se le notifique la sentencia y que comience a correr el plazo que ellos tienen para apelar. Si entienden que no deben apelar, pero eso es posible que sí, ellos están pensando en eso. Y nosotros entonces nos prepararemos para hacer un precisamente escrito, en esta parte queremos hacer un preámbulo, o más bien reservarle un espacio importante. En el momento en que estamos, Félix fue sentenciado ya al cumplimiento de una pena de 8 años, ¿verdad? Sí. Y al pago de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Igual que el caso de Gerson Lizardo, 5 años, ¿verdad? Sí, y 10 millones. Y 10 millones de pesos. La otra persona, Fiordalisa a una pena de... Pero pena cumplida ya. 3 años,
pero con la modalidad de que, no cumplida, sino con la modalidad de que ella pueda pasar esos 3 años en libertad. O sea, es una modalidad que tiene el código, no irá a la cárcel, sino que se quedará con su pena y la cumplirá en su casa. Ok, ahora bien, Tiene que cumplir. Félix fue sentenciado a 8 años y al pago de 30 millones, pero tanto Félix como Gerson están sueltos. Sí, así es. Hablemos de esta parte del código. ¿Cuál es el manejo? ¿Hay que esperar a la notificación? ¿Qué plazo tienen ellos para apelar? Mira, el juez no le varió, la corte no le varió la medida. Que pudo haberla variado. Podía haberlo hecho. Francamente, nosotros lo solicitamos. Y lo solicitó el Ministerio Público, en el entendido de que a medida de que tú te vas acercando al final de un proceso, las condiciones van variando. O sea, no es lo mismo tú en un proceso que se inicie a un proceso que ya te esté culminando. Tú estás más cerca de la orilla de culminar. Y algunos tribunales lo que hace que le varían la medida en razón de que no es lo mismo usted tener apelación, casación y un sinnúmero de medios para usted poderlo utilizar, de mecanismos de usted poderlo utilizar, que ya cuando a usted solamente le están quedando un solo espacio. Un solo recurso. Solo recurso, que es el recurso ya de casación. Entonces pero el tribunal entendió que él ha asistido a toda la medida, nunca se ha estado fuera, siempre ha estado solamente cuando tuvo que cambiar de abogado, fue que él, por causa de él, no pasaron, el proceso no se detuvo y la corte entendió, parece ser, entendió que todavía le da la garantía de que él va a asistir a todos los procesos y por eso le dejó la medida y por eso él está, entonces, ellos están en libertad, no solamente él, sino también Gerson, están en libertad. Ahora bien, ¿están en libertad hasta cuándo? Mira. ¿Cuáles son los plazos? A partir de la notificación de la sentencia, ellos tienen 30 días para imponer el recurso de casación. Vamos a suponer que no lo hagan. Defíneme ese proceso, el recurso de casación. Es uno de los recursos que a él les queda. Es el recurso de casación. El recurso de casación es un recurso donde en este momento la parte solamente van a la Suprema ya a concluir. Ya no tendremos que ir, por eso yo te decía, ya los viajes no son muchos, sino que solamente a depositar un escrito de objeción y luego a concluir. Pero ya no tenemos que pensar en testigos, no tenemos que pensar en aplazamiento, ni en pruebas, ni en pruebas, ni a discutir pruebas, nada de eso, nada de eso. Él cuenta con ese recurso, yo supongo que lo usará, porque es un derecho que tiene, el código se lo prevé, de que ellos tienen derecho a recurrir a casación. A partir de que se le notifique la sentencia, tienen un plazo de 30 días. Vamos ¿Y qué tiempo tienen los jueces para notificar esa sentencia? Mira, el código dice que ya debió haberse notificado, pero ¿qué pasa? El cúmulo de trabajo y el volumen que tiene ese expediente, yo supongo que eso también tiene pero yo creo que ya en esta semana o en la semana que viene tendrás que estar ya circulando esa notificación por aquí, por San Francisco de Macorís. Entonces, después de ese plazo, tienen ellos 30 días de plazo, después de esa notificación. Para apelar. Para apelar. Sí, para ¿Qué se podría esperar casación para recurrir a casación? Que eso no es una apelación, sino una recurrir, ¿verdad? Sí, a la casación. A la casación. ¿Qué se puede esperar de casación? Yo sé que usted espera la ratificación de la condena, pero ¿cuáles son las variables? Bueno, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, podrá confirmar la sentencia en toda su parte, que es lo que nosotros esperamos. Ahora bien, ¿cuáles son las otras variables? A solicitar. O podrá casar la sentencia y enviarla a una corte
con la misma categoría de la Corte que impuso la sentencia para que se valore de nuevo ese expediente. Esos son lo que podrá hacer. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia puede decir, este expediente va a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Puede decirlo. Aunque lo sacaran de aquí, no creo que quizá tal vez, pero puede decir va a la provincia de, puede ser de San Pedro, va a Santiago, va a La Vega, puede ir a San Cristóbal. Ok, puede ir a un lugar X, pero de la misma, es decir, cualquier jurisdicción, pero de la misma categoría que fue la Corte de Apelación, categoría, que fue la que emitió la sentencia. Exactamente, puede dejarla en el distrito, en el mismo que hay una corte, porque recuerda que en fue la misma provincia, lo puede dejar. No, porque fue la provincia de Santo Domingo la que conoció el proceso. O sea que el distrito, la corte del distrito puede entonces conocer. Ahora bien, ¿qué pasa con ellos? Ok, nos fuimos a casación, la corte dijo sí. Vamos a enviarlo a otro tribunal. ¿Seguirán ellos sueltos o tendrán que ir a purgar la pena? ¿Tendrán una variación de la medida? No, seguirán sueltos. Seguirán sueltos. Ahora, esa corte que conoce ese caso puede variar esa medida, pero seguirán sueltos. Así será. Eso es así. Óigame, señores. Miren, ahora se me escapó el escritor de La Farsa Justicia. Esa es la ley que tenemos. Quedó chiquito. Esa es la quedó ley que chiquito. tenemos. Esa es la ley que tenemos. Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Los jueces o los legisladores? No, la ley la hacen los legisladores. Ah, eso es lo que yo necesito, que la población de San Francisco de Macorís y yo mismo entendamos la responsabilidad que le es inherente a los legisladores para que no votemos por el que está repartiendo un puequito, por el de la papa, por el de el de los picapollos, el de los motores, sino que votemos por legisladores que verdaderamente tengan competencias para legislar en las diferentes materias que tenemos pendientes en la República Dominicana. No es posible que así no podemos pasar entonces 20 años con la misma chercha, y el que usa los recursos del Estado, mis recursos, los recursos del pueblo, los recursos por los que aquí no hay ni un 10% de los semáforos que demanda la ciudad, de que aquí no hay una correcta señalización, de la pobreza como nos manejamos, un mercado que prácticamente es un desastre producto de la poca planificación y de la poca inversión que se hace en el mismo, sin ninguna regulación, y todas las debilidades que tenemos en el municipio de Macorís. ¿Fruto de qué? Señores, aquí en San Francisco de Macorís y en ningún municipio del país hay una institución del Estado que le entre la cantidad de dinero que le entra a un cabildo mediante la ley. Cítenme una sola institución del Estado aquí en San Francisco de Macorís que reciba por un solo concepto 25 millones de pesos. Y aquí no hemos mirado a lo que son las recaudaciones internas, lo que se le llama arbitrios. ¿Cuánto entran por ahí? Por eso nosotros en un momento aquí hicimos un panel sobre el sistema, el manejo financiero de los cabildos. Aquí estuvimos a Cucho, estuvimos a Andrés Durán y a Miguelín, ellos tres, y Juan de la Cruz, ellos cuatro. Y estuvimos analizando el manejo financiero de los cabildos. Porque son cuantiosos los recursos. Ustedes no saben la cantidad de recursos que Félix manejó. Ustedes saben el concepto de la ley. Así es. Pero si nos vamos entonces, y por eso yo decía que esa auditoría que hizo la Cámara de Cuentas es incompleta. ¿Por qué? Porque nada más toca prácticamente a la luz de lo percibido por la ley y no por la cantidad de arbitrios que manejan y de beneficios, de ingresos que manejan los cabildos municipales, sobre todo el cabildo de San Francisco de Macorís, con el tema de la construcción, para ponerte un solo renglón y un solo ejemplo. Y la transferencia también. O sea, todos los bienes inmuebles que no están sustentados en un certificado de título,
las transferencias se pagan a través de la conservaduría de hipoteca. Exacto. Y eso es un 3%. O sea, es un 3%. Del bien. Claro. Que si el bien es $1.000.000, son 30.000 pesos. son 30.000 que pesos entran. para el cabildo. Y los abogados que ejercemos en derecho inmobiliario sabemos Que eso se paga. los cuartos que entran. Uno ha sabido Pero pagar aquí nadie se mucho interesa, dinero. aquí nadie se interesa Por ese en lo concepto. más mínimo, nadie se interesa por esa parte. Eso es así. Si nosotros vamos a una institución hipotecaria X, un banco, a una asociación, la cantidad de dinero que esas gentes desembolsan al ayuntamiento municipal no son 3 centavos. Así Y eso nunca se registra. Ni siquiera en las memorias. Tú ves en la memoria que te ponen a ti que percibieron 3 millones de pesos en el año por concepto de arbitrios. Ahí es fácil. Cuando eso lo pagan los letreros que usted coloca, que son los que menos pagan. Cuando más de ahí pagan las casetas del mercado, alquiladas a 3 pesos por día. Entonces, nosotros no sabemos la magnitud del robo y es bueno ya que se le ponga la tapa al pomo. Si ya se ha llegado a ese punto, nosotros aspiramos que si ya hemos llegado a este nivel de que estamos ya con este caso, que no se pensaba llegar, a la Suprema Corte de Justicia, es decir, ya estamos a ley de un año. Así es. Ahora bien, si en casación la Suprema Corte de Justicia ratifica lo que ya ha dicho el tribunal anterior, ¿qué pasaría? ¿Tendría Bueno, él otro recurso? Pues tiene otro recurso, pero ya es un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional. ¿Y sigue suelto? No. El recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional no suspende la prisión. El juez de ejecución de la pena tendrá entonces que ejecutar la sentencia. Y En lo que se pronuncia el Tribunal Constitucional. Exactamente. Pero el Tribunal Constitucional se puede dictaminar si ha habido una violación de los derechos, ¿verdad? Exactamente. O sea, Solamente. solamente vas a tocar aspectos de violación constitucional. Si ha habido violación de algún aspecto de violación constitucional, eso es lo que les toca a ese tribunal. Esa es la parte que ellos juzgan y la parte que ellos analizan. Eso no suspende la pena, ellos tendrán que ir a purgar su pena, el juez de ejecución de la pena la ejercerá ¿Y los por lo 30 menos millones culmina. tendrán que ser depositados entonces? No, los 30 millones tendrán que ser pagados porque eso es una multa que tendrá que pagar a la hora Y si de el haber Tribunal salido, Constitucional de salir de la dictamina que sentencia. hubo violación a sus derechos, ¿volvería a otro tribunal y comenzaría el juicio? Bueno, ahí si el tribunal entiende que la sentencia violó aspecto constitucional, entonces la revoca. Y ya esa es una decisión Inapelable. definitiva. La decisión Y ya del se quedó el Tribunal juicio así, no Constitucional. hubo nada. Así es. Eso es así. Vamos a una pequeña pausa para que hablemos de esto después que regresemos. Ustedes no se muevan. Pausa. Nosotros hablábamos las diferentes posibilidades que existen en los plazos que aún quedan. Es decir, si la Suprema Corte de Justicia, mediante recurso de casación, ratifica la sentencia, tienen un plazo que es para apelar al Tribunal Constitucional. Pero esto no lo limita ni le evade la prisión, ¿verdad? ¿Entendí bien o entendí mal? Perfectamente. Ni así el es. pago de las multas. Ni el pago de la multa. Pueden apelar al Tribunal Constitucional para ver si ha habido alguna violación constitucional a sus derechos. Porque es un recurso de revisión De por ante el revisión. Tribunal Constitucional. Exactamente. A ver si ha habido violación con relación a aspecto constitucional. Pero hemos dejado detrás una parte muy interesante, porque tenemos una parte civil y una parte penal involucrada en la decisión, ¿verdad? Así es. Entonces, hemos hablado de la parte penal. A mí me enseñaron desde carajito que cometía un delito y lo veía un juez, iba preso de una vez. Muchas veces antes de que el juez lo vea, está preso. Es decir, para nosotros el pago de un delito cometido es la prisión. Para los modernistas, como tengo muchos amigos que son muy diestros en materia de derecho, entienden que hay otro tipo de medida para hacer pagar un daño cometido a la sociedad. Pero
La privación de libertad para mí es vital porque es el ejemplo que se le da al pueblo de que quien comete el delito cae preso. Ahora bien, si el que cometiera el delito cayera preso y además lo quebraran, hubieran menos delincuentes, menos personas. Es decir, yo me robo 10 millones de pesos, pero pierdo 50. El camarógrafo que está allí esperando entrar para robarse 15, a decir, no, fulano quebró, ¿verdad? Se echa para atrás. Porque el delito no es negocio. Hay una parte muy interesante que nos gustaría analizarla. ¿Qué pasa con esa parte de esos 30 millones? Porque muchas veces se piensa de que eso se paga un 10%. Es lo que mucha gente piensa. El 10% solo se paga en la fianza, ¿verdad? Así es. Ahora bien, Oye, yo soy casi abogado ya, como claro ustedes que aquí sí. enseñándome. No, Un tipo que va a bachiller en un hombre ciencias que lee. físicas y matemáticas, mi único título que tengo enganchado en Es un casa. hombre que lee y escucha y está en estos medios. Tiene que No sé, saber, coño, ¿sabe? Por bruto que sea, con 12 años Sí. de este programa tengo que haber Concho, aprendido pero algo. verdad. Ahora bien, esa parte del dinero, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado tiene que esperar a que la sentencia tenga el término ya de lo irrevocablemente juzgado. Es decir, todas las apelaciones hechas para obtener ese dinero, o el Estado puede encaminar acciones. Mira, el Estado debió encaminar algunas acciones, haciendo algunas hipotecas judiciales, debió haberlo hecho. ¿No ha hecho ninguna El hipoteca Ministerio judicial? Público, no lo han hecho. El Ministerio Público debió hacer eso. ¿Tiene plazos? Tener algunas trabas para los bienes, no tiene plazo. Eso en el proceso de investigación lo podía hacer, pero realmente la multa hay que pagarla. Eso no es que es 1% y nada de eso, sino que él tendrá que pagar los 30 millones de pesos. Eso irá a un fondo común. El Estado está establecido cómo se manejan esos fondos. El Ministerio Público, el Procurador de la República encabeza esa comisión, que es quien maneja esos fondos, y nosotros entendemos que harán su ejecución en el momento que sea necesario, cuando ellos entiendan de que están las condiciones y que el individuo, que la sentencia ya haya adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas y que se ha cumplido la pena que se le imponga al ciudadano en caso de que el juez de ejecución de la pena use alguna modalidad en el proceso de la condena, que es una facultad que tiene. Él también ¿Cuáles puede podrían ser las alternativas? él podrá solicitarle al juez que le permita pasar unas partes de la pena en su casa, a través bajo la modalidad de la vigilancia que tiene el código, sin salir, cumpliendo algunos trabajos públicos, algunos trabajos sociales. O sea que eso ya será una parte de... Pero para el desembolso de la parte civil, de los millones de pesos que tiene que devolverle al Estado, sobre todo a la ciudad de San Francisco de Macorís, habrá que esperar que él cumpla la condena penal. Hay que esperar que cumpla la condena penal. Cuando él cumpla su condena, o sea, que a mis bisnietos que se preparen para que reclamen. Comenzarán a ejecutar el pago. Eso así es decir, que no es concomitantemente con el inicio del cumplimiento de la pena cuando el individuo debe de pagar la multa. No. Él tiene que haber cumplido por lo menos la pena, parte de la pena, la modalidad cuando el juez de la ejecución establezca. El juez de la ejecución es el que va a tratar inmediatamente el procedimiento ya salga del tribunal ordinario. Entonces iría al juez de ejecución de la pena, que es el que va a negociar esa parte, el juez de ejecución de la pena. Hermano, pues esos 30 millones de pesos no lo vamos a ver nosotros nunca. Es posible que sí, claro que sí. Yo espero verlo. Yo Pero muy optimista, que San Francisco de Macorís, claro que sí, que San Francisco de Macorís se beneficie, que el hogar de ancianos se beneficie de ese dinero, que se beneficie las instituciones que han usado. ¿Cuáles son los mecanismos que cuenta el Estado? ¿Cuáles son los mecanismos que cuenta el Estado para esto?
Tiene el Ministerio Público y la fuerza coercitiva. Solamente con el Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público. El Ayuntamiento de San Francisco de dinero. Macorís, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, encabezado por el alcalde Alex Díaz, Antonio Díaz, cariñosamente Alex Díaz. ¿Cuáles son los esfuerzos que ha hecho en este proceso? Mira, en este proceso el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís no ha hecho grandes esfuerzos. ¿Debió haber hecho o no? No está obligado. Debió haber hecho. Yo estoy de acuerdo de que debió haber hecho. Él ha hecho, pero muy poco. Muy poco. Debió de haber sido, inclusive, sus abogados, claro, haberse constituido en parte civil para obtener esos bienes de la ciudad, que fue precisamente lo que él proponía en su propia campaña. Yo entiendo que debió haberlo hecho, o por lo menos reforzar a los abogados. No tener que nosotros, en su gran mayoría, tener que acudir a personas particulares. Yo entiendo que a mendigar un par de pesos para tirar las copias. No deben usarse para asuntos particulares, pero como nosotros no estamos cobrando dinero por este proceso, que sino lo que solamente invertimos, lo que consumimos en cada viaje, y lo que consumimos en copia y en escrito, nosotros no estamos pensando y no entramos en esto de que por ser millonarios, si hubiéramos querido, a lo mejor nos habíamos acercado a los abogados. Oiga, sí, hermano, se negocia. Y hubiéramos negociado, se negocia, sí. Pero ese no es el objetivo. Nosotros entendemos que el objetivo es que San Francisco de Macorís entienda que la corrupción debe detenerse. Oye, debe detenerse. Y se lo digo a todos los que administran fondos públicos, no pueden seguir usando los fondos a su antojo. Ese es un dinero que viene para que sea distribuido en beneficio del pueblo, no en beneficio de bolsillos particulares. Por eso yo a veces digo, bueno, pero ¿y por qué se hace tan difícil usted poder ser transparente con las cosas que usted dice que es transparente? ¿Por qué si usted dice, permite que lo lleven a los tribunales para usted dar una información? Cuando usted si la sabe ley que establece que usted está obligado a cualquier ciudadano particular, y yo se lo decía a Jorgeli, pero no es posible que tú, si te estamos pidiendo que me dé la copia de cheque tal, oye, pero dame las copias de ese cheque. Porque eso es saca una fotocopia y entrégala, y más a los concejales. Ni siquiera a una persona particular, a los concejales. Entonces, ¿qué tú escondes con eso? ¿Qué tú estás escondiendo? Entonces, y así, mira, si analizamos y comenzamos a investigar, cuando tú vienes a ver, la mayoría del dinero o se está yendo en cosas innecesarias, o se está yendo al bolsillo de otra gente, porque las obras no se están viendo en ninguno de los municipios. En ninguno de los municipios. Ni en ninguno de los distritos. Y sobre todo, lo peor es, ¿cómo se le permite a una institución que te maneje una cantidad X de recursos del Estado a la luz de una ley moderna, como la ley 176-07, que es una ley moderna, así es, muy avanzada, que te limita, que te establece los gastos, tanto los gastos corrientes, todos los gastos? Te dice a ti un 25% para esto, un 40% para esto, un 25% para esto. Es decir, te define mediante un presupuesto. Así es. ¿Cómo es posible que se le permita a un ayuntamiento municipal? Mire, yo no sé ahora mismo si hay contralor, pero Félix se resistía una y otra vez a la instauración de un contralor para el ayuntamiento municipal, donde la ley prevé que haya un contralor municipal ahí, y se oponía porque debía de ser una persona de su confianza, cuando no hay confianza, donde la ley determina qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo se le permite a un ayuntamiento municipal, a los cabildos municipales de la República Dominicana, manejar la cantidad de recursos que manejan cuando no cuentan con los mecanismos contables que transparenten el uso de esos recursos? Entonces, tenemos una Cámara de Cuentas que, más bien, de cuentos, honestamente, es lo que yo pienso. Tenemos
organismos, por ejemplo, aquí tenemos no sé si ahora mismo hay contralor en el ayuntamiento municipal, no sé si lo hay, pero desde que se emitió la ley que obliga que exista un contralor, no hemos tenido 3. No hemos llegado a 3. Entonces, manejándonos con ese nivel de poca transparencia como nos manejamos en nuestro país, pocas cosas así suceden. Cuando llegamos a la justicia y vemos el tortuoso camino que tenemos que recorrer, la cantidad de garantías, menos las garantías ciudadanas de que un día se va a hacer una justicia correcta, así no podemos avanzar, así no podemos llegar. Nosotros aspiramos a que este caso, ya, por amor a Dios, se logre una sentencia definitiva, que creo que no se ha logrado la primera en el país todavía, de los cabildos, de los ayuntamientos, porque estaba sometido el de aquí arriba de la costa, Sí, de Cabarete. de Cabarete, no se ha logrado una sentencia contra él. Están batallando todavía. Están batallando todavía, y el caso de Félix San Rodríguez. Pedro también están batallando. En San Pedro también se está San batallando. Cristóbal también están batallando. Sí, San Cristóbal, y corrijo. nosotros aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, ya está bueno, ¿verdad? Que lo dejen descansar. Palabras finales, Ramón. Bueno, ¿qué quisiéramos nosotros expresarle a las personas que manejan fondo público? Que esta es una época moderna, que hay una gran batalla a nivel mundial de terminar con la corrupción, de que se termine la corrupción. Mira, en aquellos tiempos, el problema de corrupción no era el objetivo número 1 de la nación. O sea, existía otra cosa, pero más sin embargo, en el mundo entero ahora, la gente tiene que ser transparente, porque las informaciones fluyen y están ahí. Y decirle a San Francisco de Macorís que cuenten con este bufete de abogados, que nosotros estamos en disposición de defender a este pueblo en lo que esté a nuestro alcance. Y agradecerte, Wilson, la participación. Agradecido yo que tú me brindes este espacio. Y a la vez contigo y explicando algunas cosas que nunca están de más, aunque se hayan dicho como tú decías al principio. Sí, yo quiero agradecerte y manifestar el orgullo que siento de ser uno de tus amigos y el orgullo que sentimos en la sociedad de tener personas de tu probidad que se interesen de una manera desinteresada como tú lo has hecho, a costa de tu sacrificio, llevar este caso hasta las últimas consecuencias. La ciudad un día tendrá que agradecerte porque ha hecho lo que ha tenido que hacer. Gracias del alma. Gracias a ti. Y ustedes, mis amigos, han acontecido hechos muy lamentables. La muerte del coronel en Baní, que no sabemos si estaba haciendo uso de sus facultades investigativas o persecutoras del delito. No tenemos nada que nos garantice esto. Pero siguen los crímenes. La noche de anoche, pues cayó abatido por la delincuencia Domingo Bretón, quien es hermano de Monseñor Bretón. Él murió en Licey al Medio. Hay algunos vínculos de amistad que nos unen con la familia Mercedes, ya que el difunto es concuñado de Ángel Valentín Mercedes, ya que es cuñado de Miriam, su hermana. Nosotros lamentamos que hechos como estos se sigan registrando, porque sostenemos que la delincuencia en la República Dominicana es una industria que beneficia a quienes están llamados a perseguirla, y esto lo sustentamos. Si no, respóndanme, señores autoridades, ¿cómo es posible que ustedes, con los suelos de miseria que ustedes tienen, ostenten fincas, jipetas, millones de pesos en cuentas bancarias? Díganme, ¿de dónde ha salido? Si no, es de la industria del delito y de la corrupción en la República Dominicana, el paraíso de la impunidad. Ustedes y yo, el próximo domingo, aquí nos encontraremos. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información.
Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.